francesa, en la italiana, en la Constitución española, en la Constitución del 78, en donde entre paréntesis se incorpora el Estado de economía de mercado, pero se establece que esa economía de mercado será compatible con el Estado social. Así cuida la Constitución española de aprobarla, la de noviembre del 78. Pero se nos rechaza la idea categóricamente. Y se nos rechaza en la Comisión de Constitución por 2 votos contra 3. Y lo repetimos la votación y volvemos a perderla. Y entonces el representante de la concertación del Ejecutivo en la discusión de esta norma, el ministro Insulza nos dice: senador, la concertación del gobierno va a apoyar esta idea suya y esta idea de los 3 senadores radicales porque nos parece fundamental que se incorpore. Plantéela de nuevo en la sala. La planteamos en la sala. Y en la sala hubo un intenso debate. Y cuando se llama a votación, 3 senadores de la concertación se retiraron de la sala. Vean ustedes la forma como la concertación no aprobó la norma. En definitiva se produjo un empate. Un empate de 20 votos, repetía la votación, se produjo un segundo empate y perdimos la votación. Y en consecuencia se perdió la posibilidad de que se incorporara en la Constitución del 80 esta norma que rechazaba definitivamente la noción de Estado subsidiario que nace de las actas constitucionales y que se incorpora en el texto de la Constitución de 1980. Y es allí donde está el elemento determinante de lo que significa la oposición a un elemental sentido de justicia social y a un elemental sentido de defensa de conceptos fundamentales, como por ejemplo el concepto de la protección de los más débiles y del combate en contra de lo que significa la pobreza. Quiero recordarles otro antecedente histórico fundamental que tuvimos presente. Cuando este asunto se planteaba en el régimen europeo, justamente cuando estaba por terminar la Comunidad Económica Europea y ser reemplazada por la Unión Europea que existe hasta el día de hoy, los jefes de los países europeos crearon lo que llamaron una comisión de sabios y le pidieron a esa comisión de sabios concretamente que al comenzar la Unión Europea ellos buscaran algún medio que permitiera que el sentido social en defensa de la clase más débil quedara de alguna manera plasmado en la norma y que permitiera ser una norma de aplicación general en el continente. Y la Unión de Sabios se reúne y emite un informe interesantísimo, que cuando lo voy a conocer la primera vez en Chile, ningún político lo conocía, y me dijeron: ¿de dónde ha sacado usted esto? ¿Y qué decía ese informe? Tenía una norma que decía: recomendamos a los jefes de la Unión Europea que obtengan hacer lo imposible para que no se desmantele el Estado social. Porque en el Estado social y en la economía del mercado, y en el Estado bienestar es donde está la base de la defensa de los intereses de los mujeres. De manera que no me vengan a decir que eso desapareció y que está en la obsolescencia, como lo han planteado más de una vez algunos colegas en la universidad, cuando yo todavía, a pesar de mis años, me mantengo ahí en alguna de las universidades, de alguna dependencia de la Universidad de Chile, y en mi contacto con los alumnos, me han dicho los alumnos: profesor, así que usted está enseñando cosas obsolescentes, ya como aquella del Estado de Bienestar. Fíjense ustedes, el Estado de Bienestar no solo ha caído en la obsolescencia, por el contrario, hoy en día entra a recuperarse en la mayor parte de los países del régimen de la Unión Europea, precisamente como consecuencia de la recomendación de su Comisión de Sabios. No desmantelen el Estado de Bienestar. ¿Qué frase que deberíamos hacer valer más en nuestro país? Pero así se explicará cómo entonces, cuando nosotros planteamos este artículo 4 a ser renovado en la Comisión de Constitución del Senado y en el Senado mismo, la perdieron. Y aquí está el porqué toda la derecha categóricamente, y no solo la derecha se tiró en contra de esta invitación, sino que la rechazó categóricamente. Y ha seguido rechazándola.
Hace poco tuve el honor de representar un grupo de personas en Chile a la Presidenta de la República, que nombró una comisión de ética para el trabajo y de equidad. Y en esa comisión a mí me pareció que era importante presentar esta idea del Estado social. Por razones obvias. Si queremos que realmente Chile se transforme en un país en que la democracia va a ser plena, materialicemos el Estado social. Y perdonando la vulgaridad de mi expresión, me hicieron una tapa categórica en la comisión. Y no solo en la comisión, sino que en el total reunido en pleno de estos miembros de la equidad, que me dijeron que esto era sencillamente la entronización de una política, de una cosa social, y me encontré con votos caracterizados de la derecha dentro de este sistema, ¿cómo le han denominado? Transversal, que se ha utilizado para nombrar a los integrantes de esas condiciones, y sencillamente lo rechazaron. Y lo rechazaron a pesar de que la Presidenta de la República me dijo: mire, si usted, don Enrique, está defendiendo una tesis que es la tesis oficial del gobierno, y ella lo dijo así, yo anhelo que el régimen de Estado social de derecho se realice en este país. Y no obstante eso, lo rechazaron, y rechazaron nuestra idea, y la han seguido rechazando, de manera que aquí está la gravedad de a que se enfrenta esta reunión y esta comisión. ¿Por qué? Porque en la medida en que se rechaza este concepto a nivel de quienes se inspiran las normas, como muy bien lo dijo alguno de ustedes, los partidos políticos no se van a pronunciar a favor de esto. Pero hay una cosa que es indiscutible, y es la contradicción evidente entre la Constitución del 80 en su texto actual y los anhelos justificados que existen para solucionar problemas que interesan a la colectividad. Pero a mi juicio hay dos o tres aspectos que son determinantes y que establecen que con esta Constitución y el amparo de ella es imposible que pueda realizarse algo de contenido auténticamente social. Me refiero fundamentalmente al aspecto económico. Es evidente que está rechazada la existencia del Estado social. Como consecuencia de esto, la letra de esta Constitución nos determina una serie de concepciones acerca de la integración de la economía de mercado, de la integración de un Estado neoliberal, aun cuando no se exprese la frase así como yo lo digo, pero la verdad es que todo esto no podía ser objeto de una modificación. Y no podía ser objeto de una modificación porque de alguna manera el texto de la Constitución lo impediría. Piensen ustedes lo que significa esto en el marco de las empresas del Estado. Y aquí se van a encontrar con la realidad de que la mayor parte de las empresas del Estado pierden fuerza y están siendo debilitadas. Frente al hecho monstruoso de que las empresas estatales que nacieron dentro del concepto del Estado empresario, de tal manera se han debilitado que hoy día pierden fuerza y se encuentran con que gradualmente se le va quitando al Estado y se le va quitando a las empresas la potestad de actuar que antaño tuvieron. Y así se da el caso de que las empresas hoy día estatales, en todo cuanto se refiere a su gestión, están sometidas al derecho común. Y estando sometidas al derecho común, quedan en una posición de competencia igual a igual con los privados, que es lo que ellas querían, pero a la inversa permiten que en ese campo pueda el Estado, o las empresas del Estado, o los privados, o los partidos políticos que están representando allí, hacer cuanto quieran, sin que exista ninguna garantía en función de la defensa de potestades judiciales. Como consecuencia de esto, observamos también que en el campo del régimen de legislación y de regulación de nuestro país, hay potestades que el Estado ha tenido y que desaparecen cada día. Y que en verdad se pasa a leer la prensa para darse cuenta que la prensa categóricamente está a favor de la tesis de la disminución de un Estado público.